Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de la fisiopatología de los problemas del hígado por la Cátedra de Fisiopatología de la Universidad Católica de Asunción, y les voy a estar recordando un poco, sobre el hígado, que recordemos que está en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho del abdomen, en el espacio peritoneal, debajo del diafragma y por debajo de la parella costal. El hígado anatómicamente se divide en dos lóbulos predominantes, uno derecho y uno izquierdo. Y el lóbulo derecho tiene dos segmentos de menor tamaño, que son el lóbulo caudado posterior y el lóbulo cuadrado inferior. Pesa aproximadamente 1400 gramos en el adulto y está cubierto por la cápsula fibrosa del rizoma. Recibe cerca del 25% del gasto cardíaco, alrededor de 1500 ml de flujo sanguíneo por minuto, por medio de dos fuentes. Como ustedes saben, tiene un flujo venoso que proviene de la vena porta, que es imprescindible para el buen desempeño del hígado en sus funciones corporales, y el flujo arterial, que sirve para el aporte de oxígeno al hígado y que riega el sistema biliar mediante la arteria cística. Entonces, las funciones del hígado, como ustedes saben, el hígado sería como la planta procesadora de todo lo que nosotros consumimos, hacemos o producimos. Entonces, se encarga de captar, metabolizar, biotransforma, sintetiza, almacena y secreta sustancias. Es imprescindible para poder vivir nuestro hígado. Y la organización funcional y estructural de nuestro hígado, podemos decir que, como ya habíamos comentado, recibe un doble aporte sanguíneo arterial y venoso. Por la vena porta recibe toda la sangre que viene del tracto digestivo y del vaso, y que reparte por medio del sistema capilar especial, que son los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos permiten a los hepatocitos tener una captación eficaz de la sustancia y también un trabajo efectivo, porque dependiendo de en qué zona se encuentra cada hepatocito, como ustedes están viendo acá, cerca de los del vaso porta, hay un área que es el área 1, el área 2 y el área 3, que vamos a ver ahora. Entonces, como dijimos, los hepatocitos son las células más abundantes. También tenemos a las células de Kupffer, tenemos a los canalículos biliares, el espacio de Dice, que sería el drenaje linfático, los sinusoides que drenan hacia la vena central portal, el conductillo biliar, ¿verdad?, que drena hacia el conducto biliar. Tenemos la rama de la arteria hepática, la rama de la arteria de la vena porta y el canalículo biliar en sí. Entonces se dispone de un polo sanguíneo vasolateral con sinusoides y un polo biliar apical, donde están los canalículos dispuestos. Y dependiendo, como les dije, de en qué zona se encuentra el hepatocito, él va a realizar una función específica. Por ejemplo, si estamos en la zona 1, el hepatocito está expuesto a mayor concentración de oxígeno porque está cerca de la arteria. Entonces, este hepatocito que está en zona 1 es más activo en la gluconeogénesis y en el metabolismo energético oxidativo y en la síntesis de urea. Si estamos en la zona 2, el hepatocito tiene atributos de la zona 1 y de la zona 3, o sea, puede hacer
cualquiera de las dos funciones. Y si el hepatocito está en la zona 3, tiene mayor actividad en la glucólisis y en la lipogénesis porque utiliza menos oxígeno, ¿verdad? Dependiendo de qué zona está el hepatocito, va a realizar A o B función. Como dijimos, las funciones del hígado son almacenamiento de glucógeno, gluconeogénesis, glucogenólisis, síntesis de ácidos grasos y su conversión a cetonas, formación de lipoproteínas, colesterol y fosfolípidos, diseminación de aminoácidos y conversión del amoníaco a urea, catabolismo y excreción de hormonas. También se encarga de síntesis de proteínas, sobre todo de la albúmina, de los factores de la coagulación. Inclusive, si esto está disminuido, van a ver más adelante que es uno de los marcadores de la funcionalidad hepática. También se encarga de almacenar vitamina A, B12, folatos, hierro. Se encarga de detoxificar y depurar de sustancias endógenas como bilirrubina, el amoníaco del ciclo de la urea, bacterias, antígenos a partir de circulación porta, sustancias exógenas como que, por ejemplo, fármacos. Todos los fármacos casi que consumimos tienen paso hepático. Y formación de bilis, que tiene una función secretora que favorece la actividad digestiva y una función excretora que permite la eliminación de muchas sustancias tóxicas transformadas por el hígado o metabolizadas por el hígado. ¿Y cuáles podrían ser los tipos de lesiones que puede sufrir nuestro hígado? Está la inflamación, que sería el daño del hepatocito ligado a las células inflamatorias, y a eso le llamamos hepatitis. Inflamación de zonas a zonas de entrada, por ejemplo las zonas portal, o a afectar el parénquima en sí. La degeneración, que los hepatocitos atacados por agentes tóxicos o inmunológicos empiezan a tener aspecto de hematoso o pueden sufrir depósitos de hierro, cobre, de bilis o de grasa. Al depósito de grasa en el hígado se conoce como esteatosis y dependiendo del grado de esteatosis que tenemos puede ser leve, moderada o grave. Predispone eventualmente a una esteatosis hepática severa a más adelante la producción de una cirrosis. Por eso que siempre hay que cuidar el hígado. La necrosis es otro tipo de lesión que puede sufrir el hígado, que puede ser necrosis por coagulación de origen isquémico o por lisis a causa de tóxicos o lesiones inmunológicas. La fibrosis, que es el ataque tóxico continuo o la inflamación crónica que va generando depósitos de fibrinógeno dentro del hígado, y esto lleva a la fibrosis hepática, por supuesto a perder la funcionalidad del hígado. Su inicio puede ser portal, centrolobulillar o sinusoidal, y cuando hay fibrosis esto ya es irreversible. Y la cirrosis, que sería el ataque parenquimatoso continuado con la fibrosis desarrollada, dando lugar a una alteración morfológica y estructural del hígado en sí, que nos lleva a una insuficiencia hepática. ¿Cómo vamos a evaluar la funcionalidad de nuestro hígado? Y bueno, hay varias cosas que uno puede pedir. Generalmente le llamamos a las pruebas que solemos pedir para ver cómo está el hígado, le llamamos hepatograma. El hepatograma suele comprender la GOT-GPT o ASAT-ALAT, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina total, directa e indirecta, y también muchas veces suele aparecer, depende del laboratorio, trae también gamma GT o GGT, y te puede, también algunos lugares te dan el resultado de la LDH, la lactato deshidrogenasa.
Hablando así en general, podemos decir que lo que evalúa la integridad de los hepatocitos son las enzimas citosólicas, o sea, que se encuentran intracelularmente, que son las transaminasas, que aparecen cuando hay una destrucción celular, que son la GOT o ASAT y la GPT o ALAT, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. La GOT suele estar en hígado y en varios órganos, riñón, cerebro, músculo esquelético, cardíaco, pero la GPT solamente suele estar presente en el hígado y su aumento más de 3 a 4 veces su valor normal es signo de que hay un daño hepático agudo. La síntesis y metabolismo de los hepatocitos se mide a través del dosaje de albúmina y de los factores de la coagulación. Entonces, si yo veo que mi albúmina está baja o que estoy con un trastorno de la coagulación, con un tiempo de coagulación, un TP, tiempo de protrombina prolongado, o un TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado, hay un problema en la síntesis de las proteínas que tiene que producir este hígado para poder mantener la coagulación normal. La función secretora y excretora del hígado se suele medir con el dosaje de la bilirrubina, sobre todo la bilirrubina sérica total, que es la que nos da una medición de la colestasis. La bilirrubina indirecta o no conjugada, si está aumentada, quiere decir que mi hígado no está pudiendo hacer la conjugación, o sea que hay un problema hepático en sí. Y generalmente cuando aumenta la bilirrubina directa o conjugada, estamos ante un problema de colestasis, o sea, ya conjugó, el hígado funciona, pero hay una obstrucción posiblemente en la salida de la bilis. ¿Cuándo puede presentarse una obstrucción? Cuando estamos ante una oclusión por un cálculo biliar en el colédoco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un aumento de la bilirrubina directa o conjugada. Y otros que son marcadores, sobre todo de colestasis o de obstrucción biliar, suelen ser la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa o GGT o gamma-GT, que suelen estar aumentados cuando hay una obstrucción al paso de la bilis. La gamma-GT también suele estar muy elevada cuando hay un trastorno hepático por fármacos o por alcohol. Bueno, y el daño hepático agudo puede ocurrir por múltiples factores. Puede ser por drogas, por virus hepatotrofos, por una sepsis que lleva al paciente a un shock séptico y a un hígado de sepsis, le solemos llamar. Pero en síntesis, lo que más suelen dañar en forma aguda al hígado suelen ser las hepatitis, sobre todo la A, la B, fármacos, drogas. Uno de los fármacos que consumimos muchísimo hoy en día es el paracetamol, y el paracetamol es un fármaco hepatotóxico si se consume en grandes dosis. Entonces, todo esto puede llevar a la necrosis del hígado y a un daño permanente. Y vamos a enfocarnos en las hepatitis agudas, que son procesos inflamatorios que producen la muerte del hepatocito mediante necrosis o al generar apoptosis. Las hepatitis pueden ser de origen viral, pueden ser por un tóxico, puede ser debido a una enfermedad inmunológica o también por un trastorno metabólico o isquémico. Y nosotros hoy vamos a enfocarnos más en las hepatitis virales. Las hepatitis virales, como ustedes sabrán, son un grupo de virus que son conocidos y estudiados ya en todos lados, sobre todo 5 principalmente, que son la hepatitis A, B, C, D o delta y la E. La hepatitis A, o sea, dependiendo de cuál de estos gérmenes sea, tiene una lesión
pueden generar una lesión inmunológica o puede ser por un efecto citopático directo. En el caso de la hepatitis A tenemos un efecto citopático directo con lesión inmune. En el caso de la hepatitis B no hay un efecto citopático directo, sí hay citólisis inmune. En el tipo C hay efecto citopático directo más lesión inmune. En la hepatitis D o delta es sobre todo citólisis inmune y van a ver porque esta hepatitis delta está vinculada a la hepatitis B. Entonces necesita de la hepatitis B para poder desarrollarse. Por eso que tiene el mismo mecanismo de lesión. Y la hepatitis E, que suele ser endémica en países en desarrollo, tiene una lesión citopática directa. Hay otros virus que pueden causar hepatitis, como el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, virus del herpes simple y también los virus de los flavivirus. ¿Cuáles son estos? Los virus de la fiebre amarilla y del dengue. Zika también. Pero entre el fiebre amarilla, dengue y Zika, el que tiene más afectación hepática suele ser el de la fiebre amarilla, seguido del dengue. Y ya hablando un poco de la hepatitis A. Podemos decir que la hepatitis A es un virus RNA, picornavirus, que produce una lesión citopática directa, muerte directa de los hepatocitos, y también hay un efecto de lesión inmune. Suele ser de transmisión fecal oral debido a un contacto directo o a la ingesta de alimentos o aguas contaminadas. Es muy frecuente supuestamente en países en desarrollo. Lo tenemos en nuestro país. Causa una hepatitis aguda sintomática muchas veces que produce astenia, anorexia, fiebre, dolores musculares y articulares, vómitos, diarrea e ictericia. En algunas personas, sobre todo en niños, suele pasar desapercibida o asintomática y solamente se percatan los padres de la criatura porque empieza a tener ictericia y se pone amarilla la criatura. Esto es para recordar un poquito los signos y los síntomas de la hepatitis A, que generalmente la persona suele tener. Acá es la imagen, parecería de un niño porque es más frecuente en la primera infancia. Suele tener fiebre, ictericia, coloración amarillenta de la piel y las mucosas, malestar general, cansancio, náuseas, vómito, coluria, que sería coloración oscura de la orina debido a que la bilirrubina no conjugada sobre todo o indirecta pasa, se acumula y pasa a la orina. También tenemos acolia, que es la presencia de aparición de heces blanquecinas debido a que no se está produciendo bilirrubina conjugada, por ende los ácidos biliares no están siendo excretados en forma correcta y no le están dando la coloración oscura a las heces. Dolor abdominal en la parte superior derecha. ¿Por qué? Porque la hepatitis produce un agrandamiento del hígado y esto una distensión de la cápsula de Ellipson que es generalmente dolorosa y es más notoria o más dolorosa cuanto más mayor es la persona. En los niños no sienten tanto, pero a medida, por ejemplo, que le da a una persona de 15, 17, 18, 20, 30 años una hepatitis A, sí suele ser doloroso. El periodo de incubación suele ser de 28 a 42 días o 45, ¿verdad? Generalmente es contagioso ya 2 semanas antes de que aparezcan los síntomas y hasta 2 semanas después de presentar los síntomas. No suele haber un tratamiento médico, generalmente es tratamiento sintomático y dietas. ¿Y qué dieta? Generalmente no hay que comer nada que sea graso,
que tenga condimentos pesados, que nada con huevo, chocolate, todo lo que va a necesitar ayuda de la digestión de ácidos biliares, tratar de evitar porque no se está produciendo y vamos a tener dolores o problemas con esto, ¿verdad? Entonces, la hepatitis A, como dijimos, es la principal causa de hepatitis aguda en niños y en jóvenes. Se suelen ver brotes familiares o en colectividades porque es muy contagiosa. Puede causar insuficiencia hepática fulminante y necrosis hepatocelular masiva en muy bajo porcentaje, en 1 o 2%. No produce una infección crónica, como vamos a ver que pueden producir los otros. Y se generan anticuerpos protectores contra la infección. Una vez que tuvimos, generalmente ya no hay. ¿Hay vacuna contra la hepatitis A? Sí. Actualmente contamos con una vacuna que se suele administrar a los 6 meses de vida. Y acá estamos viendo en este cuadro, y vamos a ver en el siguiente también, que el periodo de incubación es de 2 a 3 semanas y en esta fase prehistérica y 2 semanas antes de que aparezcan los síntomas, el paciente ya puede empezar a contagiar. Después tenemos el aumento progresivo de las transaminasas en la fase ictérica, generalmente en las 2 a 3 semanas posteriores, y la inmunoglobulina IgM antihepatitis B también suele aparecer en la segunda o tercera semana y va disminuyendo a medida que el paciente se va recuperando y ahí empieza a subir la inmunoglobulina, la IgG antihepatitis A. Acá estamos viendo que con el comienzo de los síntomas y con el aumento de las enzimas, esto también ya la viremia instalada. Entonces 2 semanas antes de que el paciente empiece a presentar síntomas ya puede haber excreción del virus de la hepatitis en las deposiciones, o sea, pasa desapercibido, por eso que es tan contagioso. Y esto puede seguir hasta 2 o 3 semanas después. La disminución de la viremia y el virus en las heces va también decayendo a medida que pasa el tiempo y cuando el paciente se va mejorando, sobre todo cuando va desapareciendo la ictericia, se recupera bastante el paciente. La inmunoglobulina, los anticuerpos anti-IgM generalmente están presentes poco tiempo, pero la IgG sí aparece más tarde, pero es positiva durante años, o sea, deja una inmunidad generalmente de por vida. Y el virus de la hepatitis B, vamos a ir viendo ahora. Generalmente tiene una vía de contagio por vía parenteral, sangre, fluidos, la vía sexual y también puede verse de forma de transmisión fecal oral, pero es más raro. Generalmente es parenteral por drogas, transfusiones, pinchazos, accidente cortopunzante, se llaman los pinchazos con aguja, en forma vertical, que sería la transmisión de madre e hija durante el embarazo, y como dijimos, por la vía sexual, que es la más frecuente. La causa de una hepatitis aguda, o sea, nos causa una hepatitis aguda que generalmente es sintomática y nos produce astenia, anorexia, febrícula, dolores musculares y articulares y sobre todo náuseas, vómitos, diarrea y ictericia. También va a estar acompañado de acolia y coluria. Manifestaciones extrahepáticas serían artritis, erupciones urticarianas, angioedema y todo esto debido a la reacción por inmunocomplejos. Puede haber una infección asintomática, pero generalmente es raro
Y este tipo de hepatitis, o sea, por el virus de la hepatitis B, puede producir una infección crónica con enfermedad hepática progresiva. Y también hay pacientes que son portadores sanos del virus. Entonces, el virus de la hepatitis B no es directamente citopático, sino que produce una citólisis inmunológica. La amplia variedad de formas clínicas se explica por la respuesta inmunitaria diversa del huésped, que generalmente es por activación de las células natural killer, con generación de células T citotóxicas, producción de anticuerpos antivirales con actividad neutralizante que detienen la infección, la reinfección de los hepatocitos por viriones circulantes. Y se produce también, hay producción de interferones que reducen la replicación viral. Hay producción de interferón gamma, hay factor de necrosis tumoral alfa, que todo esto perjudica o destruye a los hepatocitos, y a la larga estos mecanismos llevan a la curación y en su defecto a una cronicidad, si es que no hay una forma de curación. Y acá ustedes están viendo la forma del virus de la hepatitis B, que es, a diferencia de los otros viriones, el de la hepatitis B es un virus DNA, no es un virus RNA. Acá es un virus DNA y tiene varias proteínas en su de superficie o en su cubierta, ¿verdad? Que son los que nos van a ayudar a medir serológicamente la actividad de este virus. Acá ven que está el antígeno de superficie, que es el HBS, el de la cápside o el core protein, ¿verdad? Que es el HBC, entonces, y el DNA, ¿verdad? Y acá vemos el ciclo de la hepatitis, el ciclo del virus de la hepatitis B, cómo ingresa a la célula, va directo al núcleo, se produce la replicación de este virus, hace que la célula funcione para él y va produciendo las proteínas y nuevos viriones para infectar o lanzar a la sangre más o al hígado más virus, ¿verdad? Y los marcadores de la infección de la hepatitis B, como les dije, dependen sobre todo de, del virus en sí, ¿verdad? O sea, de los componentes de esta cápside viral. Entonces, tenemos el antígeno de superficie, que es el HBsAg, que es el antígeno de superficie, que es el marcador general de infección, que como ustedes están viendo en este lugar, acá, ¿verdad? Está el HBsAg está aumentando cuando desde que nos infectamos, generalmente hay un periodo de 2 a 4 meses, no semanas, meses. Y va subiendo, ¿verdad? Entre los, al cuarto o tercer mes más o menos, el antígeno de superficie. Es un marcador general de infección. Le sigue el anti-HBs, que es el anticuerpo ya. Generalmente cuando aparece el anti-HBs aparece también más o menos entre los 4 a 6 meses, pero se va manteniendo, ¿verdad? Después tenemos el anti-HBs es recuperación y o inmunidad. El IgM anti-HBc, ¿verdad? Que es un marcador de infección aguda. El IgG anti-BC, que es infección pasada o crónica. El HBeAg, antígeno
HBE, que nos habla de la replicación del virus y por tanto de la infectividad, o sea, en ese momento uno está contagiando. El anti-HBE nos dice que el virus en ese momento ya no se replica si está apareciendo el anti-BE, que sería más o menos como ven acá. Vamos a decir que esto es en tiempo, sería un año más o menos. O 6 meses, dependiendo de cuánto dure en el paciente la infección, ¿verdad? Y el DNA del virus de la hepatitis B, que indica replicación del virus de forma más segura que el antígeno HBE. Se usa sobre todo para la monitorización del tratamiento. Entonces acá vemos la evolución serológica de nuestros marcadores. En meses después de la infección, a los 2 o 3 meses, ¿qué tenemos primero? La elevación y la aparición de los síntomas, donde aumentan nuestras transaminasas, ¿verdad? Y de a poco, sobre todo, siempre vamos a tener el ADN del virus, que puede ser detectado por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, que ven que va subiendo de a poco y va bajando posterior a los 4, 5, 6 meses. Después tenemos también el antígeno de superficie, que suele estar aumentado, sobre todo al inicio de los síntomas, y el antígeno HBE, que también está aumentado al inicio. Pero ¿qué pasa? Al correr del tiempo se van produciendo el IgM, anti-HBC, se produce también el anti-HBE, que dice que paró ya la replicación, y también empiezan a aparecer con el tiempo las IgG anti-HBC, ¿verdad? Que ya está diciendo que estamos con inmunidad. Esto es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que hay un periodo entre el tiempo en que tenemos nos infectamos y recién aparecen los síntomas entre las 3 a 4 semanas. Los síntomas pueden durar inclusive meses y dependiendo del momento en que estamos, vamos a tener antígeno de superficie, anti-BE, que nos está el antígeno anti-BE, que nos está diciendo que en ese momento hay una replicación viral importante, síntomas, o sea, esos son marcadores de actividad de la enfermedad. El antígeno de superficie y el antígeno HBE con los síntomas, ¿verdad? Y cuando ya vamos creando inmunidad, empieza a aparecer anti-HBC, IgM, ¿verdad? Que generalmente dura poco, y el anti-HBE, que dice que estamos ya sin replicación viral. El anti-HBS y sobre todo si es IgG, nos habla de que estamos ya con una inmunidad permanente. Esto es prácticamente igual, ¿verdad? La evolución serológica típica cuando es agudo y cuando el paciente se cronifica, ¿sí? Acá hay replicación viral, acá paró la replicación. Pero continúan acá, por ejemplo, el antígeno de superficie y anti-BC, antígeno de superficie total, anti-BC total. Y después tenemos también el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus RNA, o sea, un virus ARN lineal que tiene una envoltura
y es conocido como un hepacivirus. Puede dar una infección asintomática en el 95% de los casos y puede ir a una cronicidad en un 60 a 70% de los pacientes infectados. Tiene un curso indolente por décadas y el 20% a la larga va a desarrollar cirrosis. 3% de estos pacientes pueden ir a un hepatocarcinoma anual en pacientes cirróticos. O sea, dentro de los que desarrollaron cirrosis por hepatitis C, otra vez dentro de ese grupo del 3% va a llegar a un hepatocarcinoma. Y las vías de contagio de la hepatitis C son las mismas que la hepatitis B: parenteral, drogas, transfusión, accidente cortopunzante, procedimientos médicos. Puede ser vertical en un 5% y por la vía sexual. En este caso la vía sexual no es la más frecuente. El virus de la hepatitis C tiene un mecanismo de lesión citopática directa y produce también una citólisis inmune, llevando a la apoptosis a la larga del hepatocito y a la fibrosis también. En el laboratorio vamos a tener anticuerpos antivirus de hepatitis C. Podemos tener el RNA del virus y el antígeno H virus de la hepatitis C, ¿verdad? El anticuerpo generalmente se usa para el diagnóstico de la infección por el virus. No es útil en la fase aguda ya que aparece a las 4 semanas recién de la infección. El RNA del virus de la hepatitis C se puede hacer sobre todo por vía PCR y puede utilizarse para el diagnóstico de la infección en fase aguda. Sin embargo, su uso principal es para monitorizar la respuesta al tratamiento y el antígeno, ¿verdad? Esto es como va aumentando con el tiempo. Cuando uno empieza a tener síntomas, las enzimas hepáticas van subiendo de a poco y en el periodo de 1 a 6 meses sobre todo, el paciente tiene, es detectable el RNA viral. Y esto es como con el tiempo, ¿verdad? Vemos que al principio tenemos los síntomas, el virus el RNA, o sea, el material genético del virus es detectable en sangre y como a medida que pasa el tiempo, inclusive en años, se detecta, puede llegar a ser un aumento continuo de las transaminasas y llevar al paciente a una infección crónica. Entonces, la historia natural de la hepatitis C es que un 30% de los pacientes elimina el virus, pero un 70%, en la primera ponencia habíamos dicho que un 60%, ¿verdad? Puede tener una infección persistente y de ese 70 o 60%, el 80% queda en un cuadro estable, pero un 20% puede ir a una cirrosis, que puede ser de progresión lenta o puede ser de progresión rápida o eventualmente necesitar un trasplante o terminar en un hepatocarcinoma. Inclusive la hepatitis C es uno de los virus que es el causante, vamos a decir, de trasplante o de cánceres debido a este problema. Y recordar que cuando tenemos un accidente cortopunzante o un pinchazo con una aguja,
El riesgo de contraer hepatitis viral por este medio, sobre todo, es alto para el virus de la hepatitis B. Como ven acá, el virus de la hepatitis B en un 30% puede ser contagiado por un accidente cortopunzante, en un 3% por un virus de hepatitis C y un 0,3% en un accidente cortopunzante podemos tener una infección por virus del VIH. El pinchazo que tiene mayor riesgo es el de aguja hueca y existe, como sabemos hoy en día, prevención contra el virus de la hepatitis A y de la hepatitis B con una vacuna que se aplica generalmente cuando uno empieza como somos personal de riesgo, cuando empezamos nuestra formación y entramos en la facultad, se suele aplicar el virus de la hepatitis, la vacuna de la hepatitis B. Se hace un refuerzo al mes y luego otro refuerzo a los 6 meses. Y después de esto se puede hacer cada 5 años dependiendo del tipo de actividad médica que uno realiza. Tenemos también el virus de la hepatitis B o delta, que es un virus RNA incompleto que necesita de la presencia del virus de la hepatitis B para poder desarrollarse y replicarse. Este virus, como dijimos, suele verse sobre todo de forma, o se puede transmitir por vía parenteral. El grupo de riesgo serían los adictos a drogas intravenosas, hemofílicos, personas con parejas múltiples o que hayan recibido multitransfusiones o politransfusiones. Entre los portadores de la hepatitis B la prevalencia es del 5%. Como dijimos, hay una coinfección con la hepatitis B, con una infección simultánea del virus B y D, la hepatitis aguda que se cronifica en un 10%. Cuando uno se infecta por hepatitis D, generalmente disminuye o baja la replicación del virus de la hepatitis B y predomina el de la D. Hay un grupo que puede quedar con portador crónico de antígeno de hepatitis B de superficie que se infecta con el de D y desemboca en una forma rápida de hepatitis crónica y se acelera la evolución hacia la cirrosis. Esta tabla es del McPhee, donde podemos ver la comparación entre los diferentes tipos de hepatitis y vemos, por ejemplo, que en la hepatitis A y en la hepatitis E el inicio es rápido y repentino. En cambio, en la B, C y delta suele ser más insidioso. El periodo de incubación es prolongado, sobre todo en la hepatitis B, C y delta. Y es generalmente de 15 a 15 días, un mes o 2 meses en la hepatitis A y E. Los síntomas generalmente son, todos presentan ictericia y en el tipo de virus todos son RNA menos el virus de la hepatitis B, que es un DNA, pero que se comporta como un virus RNA porque utiliza una transcriptasa inversa. Las pruebas de laboratorio tenemos antígeno y anticuerpos, sobre todo antígeno vamos a tener en la hepatitis A, B y E. En la C y la D no, anticuerpos en todos se pueden medir y generalmente todos tienen, o sea, la mayoría tiene una baja mortalidad.
excepto la hepatitis D o delta, que tiene una mortalidad del 5%. La hepatitis puede cronificarse sobre todo en la B, en la C y en la delta. Raras veces se cronifica la E, sobre todo en personas con inmunodeficiencia o problemas inmunitarios. Y esto es un poquito, este cuadro es para ver cómo está un paciente dependiendo de qué tipo de marcador serológico tiene con respecto a la hepatitis B. Por ejemplo, un paciente que está con antígeno de superficie, antígeno HBe y IgM anti-HBC positivos, entonces está en ese momento con una infección aguda por hepatitis B con infectividad alta. ¿Por qué? Porque el marcador de replicación, sobre todo aparte del DNA viral, es el antígeno HBe. Si tenemos antígeno de superficie positivo, IgG positivo y antígeno HBe positivo, hay una infección crónica con infectividad alta. ¿Por qué? Porque hay replicación. Si estamos con antígeno de superficie positivo, IgG positivo y anti-HBe positivo, es posiblemente una infección aguda tardía o crónica por hepatitis B con infectividad baja, o puede ser hepatitis B HBe antígeno negativa, que generalmente suele ser crónica o rara vez puede ser aguda. Si presentamos prácticamente todos los marcadores positivos, puede ser un antígeno HBs de un subtipo y anticuerpo anti-HB heterotrópico frecuente, o puede ser un proceso de seroconversión de antígeno de superficie hacia anticuerpos anti-hepatitis B, que es raro. Entonces, vamos viendo, dependiendo de qué sale, vamos a tener un momento determinado de la infección. En el último, por ejemplo, en que nos sale todo negativo excepto el anti-HBs, dice que puede ser una inmunización con antígeno inmunización con el antígeno de superficie, después una vacunación, puede ser por una infección pasada remota o puede ser un falso positivo. Entonces, para tener un poco en cuenta, y ahora vamos a presentar unos casos. Un paciente varón de 30 años que se presenta para donar sangre, y entre sus estudios serológicos se encuentra con un antígeno de superficie positivo, antígeno HBe positivo y presenta anticuerpo anti-HBe negativo. ¿En qué tipo de lesión sería en este caso? Puede ser una hepatitis B con alto nivel de infectividad, hepatitis B con bajo nivel, B curado con cicatriz serológica y B paciente en su primera semana de contacto con el virus. En este caso, como tenemos antígeno de superficie positiva, estamos con el virus. Antígeno HBe positivo, hay replicación viral activa, entonces el paciente va a estar con una hepatitis B con alto nivel de infectividad. ¿Por qué por alto nivel? Porque no hay anticuerpos anti-HBe. Si estaba con anticuerpos anti-HBe también positivo, entonces ahí pensaríamos que el paciente sí está posiblemente ya empezando a curar eso, pero no es así. Y bueno, esto es para con respecto a las hepatitis, y estaremos hablando o viendo en las siguientes clases más sobre el hígado y sobre la parte gastrointestinal.